de otra manera para aquellos casos de infracciones más graves y que es una medida que está sirviendo en aquellos países de la región que están avanzando hacia la tipificación de este delito como elemento disuasorio que está teniendo unos efectos positivos bastante interesantes. Y bueno, pues queríamos conocer a través de este seminario web cuáles son las reflexiones, cuáles son las impresiones desde los distintos países de la región iberoamericana. Tendrán ustedes, por supuesto, un espacio para hacer preguntas a través del apartado de chat que tienen en las páginas web para hacer las reflexiones, las preguntas, como decía, que consideren ustedes oportuno a lo largo de todo el seminario web, a lo largo de las intervenciones y se irán retomando al final cuando acaben las presentaciones las personas expositoras. Yo simplemente agradecerles su atención, su participación en este seminario web y agradecer, por supuesto, a las personas que nos acompañan como panelistas, agradecer a la Fiscalía General del Estado, agradecer a la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social por su participación en este seminario web y por el apoyo que siempre nos brindan en esta línea de seguridad y salud en el trabajo. Y les dejo sin más con José Agustín Rubio, que va a ser el moderador de esta mesa, también colaborador de la OIS en Seguridad y Salud en el Trabajo. Y como quieran, pues Agustín, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, antes de dar paso a los ponentes, quería pues contextualizar un poco la celebración del presente foro. Decir que en la tercera estrategia iberoamericana de seguridad social en el trabajo, 21-25, se contempla en el objetivo 11 el análisis y la promoción de los esquemas de responsabilidad derivada de los incumplimientos en materia de seguridad y salud. Dada la alta siniestralidad laboral que todavía se produce en nuestra región, se hace necesario proteger con mayor intensidad, si cabe, el derecho de la vida y la salud de las personas trabajadoras como un derecho fundamental, estableciendo mecanismos en el ordenamiento jurídico nacional que garanticen esta situación. En los últimos años y en los países occidentales se ha generalizado la tipificación como delito contra la salud de las personas trabajadoras el hecho de que quienes son responsables de la prevención de riesgos laborales incumplan grave y culposamente sus obligaciones preventivas. Lo cierto es que la mayoría de analistas coinciden en destacar la eficacia, sobre todo disuasoria, que tiene el establecimiento de dicha responsabilidad penal. Por ejemplo, España, que es un país que se caracteriza por disponer de una legislación avanzada al respecto, puede servirnos de referencia. Después de la incorporación de algunos cambios en la regulación de 1995, se garantiza la efectividad de todas las normas ordenadoras de la actividad del trabajador, estableciendo penas para aquellos que, estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que el trabajador desempeñe su labor en las condiciones que las normas especifican. En cambio, en nuestra región, esta práctica de intervención judicial penal al respecto de las observaciones preventivas está mucho menos extendida, siendo deseable que se vayan incorporando al menos los tipos delictivos para los incumplimientos más graves. El delito contra la seguridad y salud en el trabajo es fundamentalmente un delito de omisión culposa de las obligaciones de evaluar los riesgos en su organización empresarial y de articular las medidas preventivas o incluso de vigilar también el cumplimiento de las mismas. Por ello se hace necesario profundizar en el régimen de responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales en los supuestos más flagrantes de incumplimientos graves. En cuanto a las responsabilidades civiles, quien por acción o omisión causa daño a otra persona, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. En el ámbito laboral, esto significa que los empleadores pueden ser responsables de los daños y perjuicios causados a sus trabajadores como resultado de un incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. En el ámbito de las responsabilidades administrativas, los incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales pueden dar lugar a sanciones que pueden variar desde una amonestación hasta multas de cierta cuantía, dependiendo de la gravedad de la infracción. Finalmente, en lo que respecta a las responsabilidades penales, durante los últimos años y en los países occidentales, como decía, se ha generalizado la tipificación del delito contra la salud de las personas trabajadoras, castigando a aquellos que, con la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligadas, como decíamos, no faciliten los medios necesarios. Bueno, pues para desarrollar estos argumentos así pues, rápidamente esbozados,
tan sumamente relevantes en el ámbito de los accidentes de trabajo, tenemos con nosotros pues bueno, los mejores conductores que podemos tener, ¿verdad? En las materias de la responsabilidad administrativa, penal y civil. Sin más preámbulos, voy a presentarles a la primera invitada del día, doña Irene Marín Luengo, a mi derecha, su directora general para la coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales del organismo estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esbozando así brevemente los hitos así más relevantes de su currículum, es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, ejerció como inspectora de Trabajo y Seguridad Social desde el año 2004 hasta 2008 en la Inspección Provincial de Coruña, fue directora general de Trabajo en Extremadura entre 2014 y 2015 y secretaria titular del Tribunal del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. La subdirección que ella dirige es competente en lo relativo a la planificación y actuación inspectora en materia de relaciones laborales, de prevención de riesgos laborales y de medidas de igualdad. La actividad de la subdirección consiste en el seguimiento e impulso de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en dichas materias, teniendo un papel muy relevante en la planificación de actuaciones allí donde la realidad socioeconómica lo reclama y en función de las demandas tanto del Ministerio de Trabajo como de las propias comunidades autónomas. Para ello, el contacto es diario con las inspecciones provinciales y direcciones territoriales de la inspección. Para el desarrollo de estas funciones, la subdirección cuenta con una unidad de datos destinada al análisis de resultados, planificación de objetivos, estadísticas, con inspectores de trabajo y seguridad social y subinspectores de seguridad y salud dedicados a la planificación de las campañas y relación con otros organismos, Fiscalía, Igualdad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Transporte, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo y un largo etcétera. También cuenta con subinspectores de empleo y de seguridad y salud destinados en la herramienta de lucha contra el fraude como unidad de análisis de datos para la planificación de actuaciones. A efectos del papel de la subdirección es importante tener en cuenta que gestiona y coordina a nivel central la relación con la Fiscalía de Seguridad y Salud, que formará parte de la continuación, digamos, de la presentación de doña Irene. Cuando quiera. Muchas gracias, José Agustín. Muy buenas tardes. Tardes aquí en España. Voy a compartir una presentación. A ver si bien. Vale. No, sí, ¿verdad? Espero que se vea bien. Nada, bueno, muchísimas gracias lo primero a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social por contar con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para este seminario web, en el que espero poder aclarar o poder dar una visión de una parte importante de lo que en España es los distintos ámbitos de exigencia de responsabilidad por infracciones o por, ellos hablarán más de delitos en materia de seguridad y salud. Creo que en España tenemos un abanico muy amplio que cubre desde las infracciones más leves hasta, por supuesto, los delitos y la responsabilidad civil. Yo, como parte de la inspección, evidentemente me centro en la responsabilidad administrativa en materia de prevención de riesgos laborales. Permítanme para eso que primero dedique un minutito a decirles cómo es la inspección de trabajo en España, que creo que es muy similar a las inspecciones de trabajo en Iberoamérica. Nuestra ley ordenadora nos dice que es un servicio público al que le corresponde la vigilancia al cumplimiento de las normas del orden social y exigencia de las responsabilidades pertinentes. Pero no solamente exigimos responsabilidades, no solamente imponemos multas, sino que también realizamos funciones de asesoramiento o asistencia técnica, así como conciliación, mediación y arbitraje en dichas materias. Les decía, del orden social en sentido absolutamente amplio, porque incluyen las normas relativas a materias laborales, de prevención de riesgos laborales, seguridad social, protección social, colocación, empleo, migración, economía social, trabajo de extranjeros, etcétera, etcétera.
No sé si soy capaz de pasar la pantalla. Yo creo que pulsando cualquier tecla debería. Sí, vale, perdón. Nos encontramos, por lo tanto, ante lo que es una inspección de trabajo generalista. En Europa sí que tenemos muchas inspecciones de trabajo especializadas, pero sin embargo yo creo que como muchos de sus países, una inspección de trabajo que estamos orgullosos de que abarca toda la normativa del orden social, ¿no? Fundamentalmente siempre la dividimos en estos 4 bloques: relaciones laborales, empleo y seguridad social, seguridad y salud laboral, que es lo que me voy a dedicar a partir de ahora, y migración y extranjería. A mí me gusta aquí poner un 5.º bloque para lo que serían medidas de igualdad, que evidentemente bebe también sobre todo de relaciones laborales, empleo, seguridad y salud, pero bueno, digamos que está incluido ya en estas 4 áreas. Bien, para analizar la responsabilidad administrativa en materia de prevención, ¿cuál es el marco normativo con el que tenemos que trabajar o en el que voy a intentar centrarme en esta presentación? Pues el primero de todos, evidentemente, nuestra Constitución de 1978, que establece algo fundamental, que es la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. España es un Estado autonómico y a efectos de la exigencia de responsabilidad administrativa es fundamental tener en cuenta quién tiene la competencia sancionadora, que además se ve después desarrollada o concretada en los estatutos de autonomía de cada una de las comunidades autónomas. ¿Y cuál es la norma reguladora de la prevención, la norma sustantiva en materia de prevención de riesgos laborales? Pues, como su nombre indica, nuestra Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95, que supuso la transposición a España de la directiva, lo que llamamos Directiva Marco de la Unión Europea, la 89/391. Esto en el ámbito español y europeo es fundamental, el que se trate de una transposición de una directiva, puesto que no solamente modernizó y dio un cambio a la legislación de prevención en España, sino que también permitió y ha permitido armonizar las legislaciones en materia de seguridad y salud, estableciendo unas condiciones de seguridad y salud uniformes y armónicas en el territorio de la Unión Europea. Y en un ámbito en el que estamos, en el que existe una libre desplazamiento de personas trabajadoras, desde luego es fundamental tener estas condiciones unificadas a nivel europeo. Esta ley de prevención está desarrollada por múltiples reales decretos, prácticamente abarcan todas las condiciones materiales. Ahora estamos precisamente con el desarrollo de uno que queda ahí pendiente, siempre habrá algo más por desarrollar, que es en particular relativo a las condiciones de seguridad y salud de las personas empleadas de hogar. Y por último, fundamental para entender, para aplicar la responsabilidad administrativa, la norma que establece la tipificación y las sanciones, ¿no? Que es el texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, que es el Real Decreto Legislativo 5/2000, que ya tenía un desarrollo previo, la norma anterior a este Real Decreto Legislativo, que es el Real Decreto 928/98, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social. Bien, pues yendo a la primera cuestión de la Constitución y la distribución de competencias, que le decía que era muy importante para entender cómo se ejecutan las sanciones en el ámbito administrativo sancionador español, la Constitución nos dice en su artículo 149 que es competencia exclusiva del Estado la legislación laboral sin perjuicio de su ejecución por las comunidades autónomas, es decir, la ley de prevención, los reales decretos que la desarrollan, las transposiciones de las directivas comunitarias son competencia exclusiva del Estado, pero la ejecución, por entendernos la sanción, correspondería a las comunidades autónomas. Y para eso la propia Constitución dice que una vez que hubiesen pasado 5 años de su entrada en vigor, evidentemente ya han pasado, la Constitución es del 78, las comunidades autónomas podrían asumir, entre otras, esta competencia. Y así lo han hecho las 17 comunidades autónomas del Estado español a través del de sus estatutos de autonomía. Bien, la Inspección de Trabajo es un organismo, un servicio público que está centralizado y depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social, no de las comunidades autónomas, pero
¿Cuál es la función de la inspección de trabajo según la ley de prevención en materia de prevención de riesgos laborales según la ley de prevención? Pues le corresponde la vigilancia y control de toda la normativa de prevención de riesgos laborales. Y esta la realizará, en su caso, proponiendo a la autoridad laboral competente, la sancionadora, que es la comunidad autónoma, la sanción correspondiente. Es decir, la inspección de trabajo directamente no sanciona, propone actas de infracción que deben ser resueltas, es decir, confirmadas o en su caso también podría ser anuladas por la autoridad laboral competente, que es la autonómica. Pero tampoco solamente nos dedicamos a poner multas y a exigir responsabilidad, sino que también asesoramos e informamos a las empresas y a los trabajadores sobre la forma más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tenemos encomendada. Otra cuestión importante, en la inspección de trabajo, prevención de riesgos, siempre que hay un incumplimiento en normativa de prevención de riesgos laborales, sin perjuicio de que pueda emitir un acta de infracción, siempre habrá un requerimiento de subsanación de las deficiencias. Es inexcusable que allá donde hay un incumplimiento haya ese requerimiento independientemente del acta. Esa competencia nuestra en materia de prevención de riesgos laborales además es muy amplia porque afecta a todo el ámbito de aplicación de la ley de prevención de riesgos. Pero hay tres excepciones en las cuales ni es competente la autoridad laboral autonómica ni correlativamente la inspección de trabajo y seguridad social, que son en concreto, digamos, son actividades en las cuales existen otras inspecciones, por decirlo de una manera sencilla, sería para los trabajos en minas, canteras y túneles que exijan la aplicación de técnica minera. Trabajos que impliquen fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y utilización de explosivos y para el empleo de energía nuclear. En estos tres ámbitos, la inspección de trabajo no ejerce competencia inspectora y correspondientemente sancionadora, sino que lo hacen otros cuerpos de inspección. Bueno, y yendo ya al siguiente escalón, que hemos pasado de la Constitución y de la Ley de Prevención a la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, que es la norma que tipifica las infracciones y establece las sanciones, ¿no? Pues nos dice que son sanciones administrativas en el orden social las acciones o omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en la presente ley. Bueno, el principio de tipicidad, ¿no? Exigido también en el procedimiento administrativo sancionado, en el derecho administrativo sancionador. Y nos dice algo que lo he resaltado aquí y que lo quiero poner en relación con la diapositiva anterior. Nos dice que las infracciones de esta ley de infracciones y sanciones en el orden social no podrán ser objeto de sanción sin la previa instrucción del oportuno expediente a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden, como pueden ser las penales o civiles, que puedan concurrir. Si me voy a la pestaña, bueno, no sé, a ver, me quería ir a la pestaña anterior, no voy a ser capaz, perdón. Creo que es la ruleta. Eso. Vale, sí, adelante. perdón. Les había dicho en esta diapositiva anterior, no pestaña, que la inspección de trabajo no era competente para inspeccionar y sancionar en minas, canteras, empleo de energía nuclear, trabajos que impliquen fabricación, Vale. ¿Qué supone? ¿En estos ámbitos se aplica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Sí. ¿La competencia para realizar la inspección es de la Inspección de Trabajo? No. ¿Pueden los otros órganos de inspección aplicar la ley de infracciones y sanciones en el orden social? No, deberán tener sus propias normas sancionadoras para exigencia de responsabilidad en esos ámbitos, porque la LISOS, la ley de infracciones y sanciones en el orden social, las sanciones ahí previstas solo se pueden imponer previa instrucción del oportuno expediente por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ese procedimiento que inicia la inspección de trabajo y que después será resuelta la propuesta de sanción por la autoridad laboral, las direcciones generales de trabajo de las comunidades autónomas. Si nos vamos a prevención de riesgos, la LISOS nos dice que son infracciones laborales en materia de prevención las acciones o omisiones de los distintos sujetos responsables que incumplen las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud.
saben que en el derecho del trabajo, pues un cuerpo normativo especial son precisamente los convenios colectivos y, por supuesto, pueden y deben contener normas en materia de, o por lo menos recomendables normas en materia de seguridad y salud. Si nos vamos a quiénes son los sujetos responsables en el ámbito administrativo en materia de prevención, el artículo 2 de la Ley de Infracciones y Sanciones nos da un amplio elenco de sujetos responsables. Yo aquí me he centrado exclusivamente en los de prevención de riesgos. Porque no les quiero aburrir mucho, me voy a centrar exclusivamente en el primero, que es donde estaría el 99% de los casos, que es el empresario en la relación laboral. Los empresarios en la relación laboral serán los sujetos a los cuales la Inspección de Trabajo exija responsabilidad con independencia de que se trate de persona física, persona jurídica y si es una persona jurídica independientemente del tipo de sociedad, bien sea pública o privada, con las particularidades que luego diré, de que se pueda tratar. Esa es la persona responsable administrativamente. Desde el punto de vista de prevención, solo hay un supuesto, que aquí lo incluyo también, en el que pueden ser responsables los trabajadores por cuenta propia, que es a efectos de coordinación de actividades empresariales. Y aquí voy a empezar a hablar un poquito de nuestra relación con el ámbito penal. Las personas responsables, desde el punto de vista administrativo, no coinciden con el ámbito penal. Aunque tengamos un mismo suceso, un mismo incumplimiento, una misma conducta, la persona responsable no tiene por qué ser la misma en el ámbito administrativo que en el ámbito penal. El ámbito administrativo es el empresario, bien sea persona física o jurídica. Mientras que en el ámbito penal, y aquí lo desarrollarán mis compañeros de Fiscalía mucho mejor, es el sujeto activo aquel que venga obligado por las normas de prevención a facilitar medidas de protección a las personas trabajadoras en un sentido amplio. Pongo un caso muy sencillito. Si en una obra de construcción se produce un accidente, la Inspección de Trabajo hace una investigación que culmina con un acta de infracción en la que, por ejemplo, sancionamos al contratista principal por el incumplimiento que se ha producido. Al contratista principal, una sociedad mercantil. Esta sociedad mercantil no coincidiría con el responsable en el ámbito penal, que debería ser la persona concreta que ha incumplido una obligación o un deber de seguridad. Bueno, sigo avanzando en la concurrencia con el orden jurisdiccional penal, que es tan relevante que en esta norma de infracciones y sanciones en el orden social ocupa el artículo 3º, ¿no? Después de decirnos qué son las infracciones del orden social y quiénes son los sujetos responsables, nos dice, ojo, qué sucede si hay una coincidencia, una concurrencia con el orden jurisdiccional penal. La primera regla es la evidente, ¿no? La aplicación del principio non bis in idem. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en los que exista identidad de sujeto, hecho, fundamento. O sea, se exige la triple identidad para que no vuelva a haber una sanción administrativa. ¿Qué sucede en aquellos casos en que en el curso de una actuación la inspección tiene conocimiento de que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal? En este caso, la administración, la LISOS no nos dice que sea la inspección, nos dice que la administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de continuar el procedimiento sancionador hasta que se dicte sentencia firme, resolución que ponga fin al procedimiento, o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir las actuaciones. Es decir, se suspende el procedimiento. Si no se estima el ilícito penal, una vez que se ha suspendido o se dicta otra resolución que ponga fin al procedimiento penal, la Administración continuará, una vez que tiene conocimiento de esa finalización del proceso penal, continuará con el expediente sancionador en base a los hechos que los tribunales hayan declarado probados. ¿Cómo le comunicamos a Fiscalía? Normalmente es cierto que la comunicación la solemos hacer a través de Fiscalía, pero también a los órganos judiciales. Ese posible ilícito penal, ¿no? Y cómo procedemos a la suspensión del procedimiento administrativo sancionador.
Pues tenemos dos vías. Una, nos lo dice el Real Decreto 928. Si el funcionario actuante, es decir, el inspector o inspectora que está actuando, estima la concurrencia de un ilícito penal, lo comunicará a su jefe de inspección, que a su vez lo pondrá en conocimiento del órgano competente para resolver. Volvemos aquí a la comunidad autónoma, que no es una comunicación directa al Ministerio Fiscal. Y esta comunidad autónoma lo comunicará al Ministerio Fiscal y se suspende el procedimiento sancionador. También, si en el curso de una actuación tenemos conocimiento de la existencia de actuaciones penales, suspenderemos el procedimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos metiendo aquí una tercera persona, un tercer órgano, que es la comunidad autónoma a efectos de esta comunicación al Ministerio Fiscal y esta suspensión del procedimiento que evidentemente tienen que hacer ellos. Con lo cual, ¿cuál es otra vía? El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos dice que quienes por razón de su cargo, en este caso en el ejercicio de la función inspectora, tuvieran noticia de un delito público, estarán obligados a comunicarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal o al tribunal competente. Y precisamente por este deber, como funcionarios públicos que somos, es como lo hemos plasmado en el convenio de colaboración entre el Ministerio Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Interior y Trabajo para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad de los trabajadores. Voy a ir rápido porque creo que se me acaba el tiempo. Decirles que, volviendo al ámbito administrativo sancionador propiamente dicho, el cuadro de infracciones y sanciones, las infracciones están tipificadas como leves en materia de prevención, en el artículo 11 de la LISOS, artículo 12 graves, infracciones muy graves en el 13. El 11 se reserva fundamentalmente incumplimientos documentales o de escasa gravedad, como pueden ser las faltas de orden o limpieza, las graves, aquellos casos en los que existen incumplimientos tanto de gestión de la prevención como de condiciones materiales que suponen un riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras, y las muy graves se reservan fundamentalmente para cuando existen un riesgo muy grave o grave e inminente para la riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las personas trabajadoras. El artículo 39 prevé criterios de graduación, agravantes o atenuantes, y el artículo 40 las cuantías de las multas, añadiendo la publicidad de las sanciones en los casos de las infracciones muy graves. Aquí tienen un cuadro con las cuantías que van desde 45 euros a 2.450, las leves, las graves 2.451 a 49.180 y las muy graves de 49.181 a 983.736. Nunca podrá ser impuesta en grado máximo, evidentemente, si no se justifica mediante la existencia de circunstancias agravantes en el acta de infracción. ¿Las actas de la inspección se pueden impugnar? Evidentemente sí. Recientemente se estableció la posibilidad de pronto pago cuando el responsable manifieste su conformidad con la multa propuesta antes de la resolución del procedimiento sancionador y proceda al ingreso voluntario de la multa. En este caso se reduce además la cuantía de la multa. Si no se da este supuesto, se abre un plazo de 15 días para presentar alegaciones ante la autoridad laboral y posteriormente también vía administrativa, una vez que el acta ha sido confirmada, la posibilidad de recurso de alzada ante el órgano superior competente por razón de la materia. Finaliza así la vía administrativa y después estas resoluciones pueden ser impugnadas ante la jurisdicción social. Mencionar exclusivamente que un procedimiento administrativo especial para la exigencia de responsabilidad en el ámbito de las administraciones públicas, que no se aplica a las empresas públicas y que implica fundamentalmente que no hay una propuesta de sanción, sino que es una propuesta de requerimiento que en caso de incumplimiento se eleva a definitivo. Y ya por último sí que termino una figura especial que tiene también su carácter sancionador, que es la figura del recargo de prestaciones prevista en la Ley General de Seguridad Social para, en el caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, cuando exista una conexión directa entre incumplimientos concretos en materia de seguridad y salud que hayan motivado un accidente de trabajo o enfermedad profesional, la persona beneficiaria de la prestación, generalmente el trabajador, pero también pueden ser sus derechohabientes, tendrán derecho a un incremento
de la prestación correspondiente entre un 30 y un 50%, atendiendo a la gravedad de la falta, no a la gravedad del daño, sino de la falta. La responsabilidad del pago de este recargo es del empresario y no puede ser objeto de seguro alguno. Ya les digo que este recargo, el importe es más gravoso para las empresas que la propia multa. Se puede decir que esta institución del recargo, que existe en España desde principios del siglo XX, tiene una triple naturaleza: prestacional, evidentemente, puesto que supone una mejora en las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional; indemnizatoria también, porque supone una indemnización para la víctima o los derechohabientes del accidente o del accidentado; pero sobre todo por lo que se decanta la jurisprudencia es por su carácter sancionador, toda vez que quien tiene que pagar este incremento de la prestacional es el empresario, sin que en ningún caso pueda haber seguro para garantizar la prestación o el carácter indemnizatorio del recargo. Este recargo se resuelve por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Una vez que ha sido, siempre es bien a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o bien a instancias del interesado, y una vez que se ha resuelto, la empresa deberá capitalizar el coste del recargo en la Tesorería General de la Seguridad Social, y en caso de no hacerlo se abre la vía ejecutiva. Con lo cual, bueno, pues tenemos en cuenta que en los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional existe, además de esa responsabilidad administrativa por una multa, la responsabilidad derivada del recargo. Y nada, con esto ya termino. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, decirles a los que están al otro lado de la pantalla, ¿verdad?, que pueden ir formulando las preguntas en el chat, de manera que las pueden ir formulando, y lo que haremos será, cuando terminen el resto de los ponentes, pues ya las iremos sacando en función del tiempo de que dispongamos, iremos sacándola a la luz. Bien, el otro punto de vista o la otra perspectiva que no podía faltar hoy, ¿verdad?, dado el tema que tratamos, para ello tenemos a don Óscar Barrios García y don Joaquín López Gallego, ambos fiscales adscritos en Seguridad y Salud en el Trabajo, pertenecientes a la Fiscalía General del Estado, con el ánimo, en la unidad en la que trabajan, de asegurar una presencia activa del Ministerio Fiscal en todo tipo de procesos que se sustancian en el orden jurisdiccional penal relativos a delitos contra la seguridad y salud en el trabajo, así como de impulsar un seguimiento permanente de dichos procesos, garantizando al respecto el principio de legalidad y el de proporcionalidad en la promoción de la aplicación de los delitos de peligro previstos en el Código Penal. Ello redunda en una actividad constante de especialización efectiva y formación continuada de todos aquellos fiscales que integran la red nacional con que cuenta la Fiscalía Española en esta materia. Cuentan con representantes dedicados en exclusividad en cada una de las provincias del territorio nacional, que son 50 provincias y 2 ciudades autónomas, a fin de garantizar el respeto al principio de la unidad de actuación que ha de caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal. Se crea la figura del fiscal de sala, delegado del fiscal general del Estado en materia de seguridad y salud en el trabajo, que capitanea la unidad especializada de la Fiscalía General del Estado, bajo cuya dependencia funcional se encuentran los y las fiscales que forman parte de la Red Nacional de Fiscales Delegados provinciales y autonómicos, que asumen la llevanza e intervención efectivas en todas aquellas actuaciones, tanto jurisdiccionales como institucionales, relativas a materias propias de la especialidad. Junto al mismo y como fiscales integrantes del equipo que conforman la unidad especializada se encuentran, pues como hemos comentado, don Óscar Barrios García y don Joaquín López Gallego, por orden de intervención. Ambos ingresaron en la carrera fiscal en el año 1997, asumiendo prácticamente desde la instauración de la red de fiscales de seguridad y salud en el trabajo la llevanza de la materia propia de la especialidad en las respectivas fiscalías provinciales en que estuvieron destinados, hasta que en el año 2003 se incorporaron como fiscales adscritos a la unidad especializada, con el cometido de desempeñar de modo conjunto y bajo la dirección del fiscal de sala las funciones que tiene encomendadas, como se las enumero así brevemente:
la coordinación de la actividad de las distintas secciones especializadas de carácter territorial, la investigación de asuntos de especial importancia y complejidad que les sean asignados y la tramitación y sustanciación de las correspondientes o elaboración de criterios para la unificación de actuaciones entre los distintos fiscales integrantes de las secciones de siniestralidad laboral, distribuidas por el territorio nacional. Ambos fiscales nos hablarán acerca de la cuestión relativa a la responsabilidad penal y a la responsabilidad civil derivada del delito de resultado lesivo cuando el mismo es constitutivo de delito imprudente y la cuestión se dilucida en el propio proceso penal de forma conjunta con el ejercicio de la acción penal. Así que sin más dilación, pues muchas gracias por la presentación. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, creo que es necesario poner en valor la decisión que se toma en el seno de la Organización Iberoamericana de Seguridad y de Salud de establecer como uno de los objetivos el tratar de implementar un delito de riesgo como medio de protección de los derechos a la salud y a la vida de los trabajadores en el ámbito laboral. Es cierto que es un objetivo ambicioso, un objetivo que está lleno, por qué no decirlo, de dificultades, de aristas, pero ello no supone que el esfuerzo, desde luego, no vaya a merecer la pena, porque, bueno, entiendo que puede ser no solo eficaz, sino incluso necesario como un instrumento más en materia de prevención y de garantía del derecho de los trabajadores a una salud y una integridad física en el desarrollo de su cometido. Mencionar simplemente, y supongo que Joaquín lo desarrollará, que como consecuencia también de este objetivo y en otro ámbito, en el seno de la IAM, se ha creado un grupo de trabajo, grupo de trabajo de fiscales de seguridad y de salud en el trabajo, con la idea de, a través de diferentes estudios y proyectos, intentar abrir un debate necesario sobre la implementación de un delito de estas características en aquellos países en los que no existiera. ¿Cuál es la razón de la inclusión de delitos de riesgo? Evidentemente el desarrollo, fundamentalmente el desarrollo económico incesante desde el siglo XIX hasta nuestra época ha supuesto la creación o la generación de beneficios de carácter social, de carácter económico, pero también ha supuesto el incremento, como consecuencia de ello, de los riesgos a los que estamos expuestos todas las personas. De ahí que las legislaciones consideren necesario que para poder anticipar la protección de determinados derechos, de lo que en el ámbito del derecho penal se llama de determinados bienes jurídicos, se hayan creado y hayan aparecido múltiples delitos de riesgo en muchos ámbitos que tratan de, como se dice, adelantar la protección a través del instrumento penal. Existen ejemplos en muchos ámbitos, en el ámbito de la seguridad alimentaria, en el ámbito del medio ambiente o en el ámbito de la seguridad vial, y por lo que se refiere a esta materia, en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, en los que las legislaciones han considerado oportuno implementar, crear un tipo delictivo de peligro, de tal manera que no se espere a la generación de un determinado resultado lesivo para la sanción de una determinada conducta, sino que una vez que se haya ocasionado un determinado riesgo, se sancione penalmente ese comportamiento. Sanción, obviamente, que como característica propia del derecho penal va a ser considerado la última ratio como instrumento de represión o de sanción de conductas de esta naturaleza. Creo que para poder desarrollar lo que es el objetivo planteado por la Organización Iberoamericana de Seguridad y de Salud,
lo más oportuno es intentar explicar o exponer cuál es la experiencia que se tiene en el ámbito de la legislación española en la incorporación de un delito en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo que, como decía antes, anticipe esa barrera penal. Decir que, porque así hay que reconocerlo, el impulso decisivo en la aplicación del tipo penal al que luego me referiré se produce como consecuencia de la actuación de la Fiscalía General, ya lo ha mencionado el moderador, con la creación de los fiscales de las unidades especializadas al frente de los cuales se encuentra el fiscal de sala de seguridad y de salud y las diferentes instrucciones que se han elaborado con la idea de incentivar la aplicación de este tipo penal y establecer una serie de criterios unificadores en el despacho de los asuntos y en definitiva en la implementación y en la sanción de las conductas a través de la iniciación de procedimientos penales. Decir que en el año 2011 y como consecuencia también de la creación de la unidad especializada se elabora la circular de la Fiscalía General del Estado específica en esta materia, donde tanto desde un punto de vista jurídico, dogmático y organizativo establece las pautas generales que en el ámbito de la Fiscalía los fiscales a la hora de despachar asuntos donde estuviera implicada la seguridad y la salud en el trabajo, fundamentalmente los delitos a los que luego me referiré, y los delitos resultados que lleven aparejados han de seguirse por parte de todos los fiscales que los despachen. Las razones de incluir un tipo penal, como sucede en todas las legislaciones, es la necesidad de proteger determinados bienes jurídicos. Bien, el origen de los bienes jurídicos que se tratan de proteger a través del delito que voy a exponer son fundamentalmente el derecho a la vida y a la salud, reconocido en el artículo 15 de la Constitución, y el derecho a la seguridad y a la salud de los trabajadores, reconocido también en el artículo 40.2 de la Constitución española. Estos son los bienes jurídicos que amparan la creación de un tipo de delito de peligro en este ámbito. La determinación de cuál es el bien jurídico, por ser breve, las dos corrientes fundamentales son aquellas que consideran que el bien jurídico es un bien jurídico de carácter supraindividual, es decir, lo que se trata de proteger es el derecho del colectivo de las personas trabajadoras a tener y haber garantizada su salud y su integridad física en el desempeño del trabajo, bien aquellos otros que consideran que el bien jurídico es un bien de carácter individual que afecta al derecho de cada uno de los trabajadores a haber protegido estos bienes jurídicos. En definitiva, podemos considerar que este delito lo que trata de proteger como bien jurídico es un bien de carácter colectivo, de carácter supraindividual, aunque de manera instrumental, obviamente, lo que se trata de proteger es la vida y la integridad física de los trabajadores. Sentado cuál es el bien jurídico que se trata de proteger con este delito, ya voy a entrar en el delito en sí. Este delito aparece recogido en el artículo 316 del Código Penal, que si bien es cierto que se ha leído, lo voy a volver a leer para recordarlo. ¿Qué dice nuestro Código Penal al respecto? Sanciona a los que, con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, y que será castigado con una pena que oscila entre los 6 meses y los 3 años de prisión y que lleva aparejado también la pena de multa de 6 a 12 meses. ¿Qué caracteres tiene este delito? Bien, en primer lugar, decir que este delito reúne gran parte de los institutos jurídicos que más literatura han generado. ¿Por qué? Porque se trata, por un lado, de una norma penal en blanco. En segundo lugar, porque se trata de un delito de comisión por omisión. Se trata también de un delito
especial y por otro lado se trata de un delito de peligro. ¿Qué quiere decir que estemos ante una norma penal en blanco? Bien, la técnica legislativa de la norma penal en blanco no es nueva, se utiliza con cierta... se utiliza habitualmente, ya digo que no es nueva, y sobre todo se utiliza en ámbitos de carácter muy técnico, de tal manera que cuando se trata de sancionar conductas de peligro, conductas de resultado y donde sea necesario el acudir a otra normativa de carácter extrapenal para poder determinar de manera clara cuáles son estos comportamientos, se utiliza esta técnica de la ley penal en blanco. La ley penal en blanco tiene un problema y es el problema de su constitucionalidad, de la adaptación o no a las exigencias del principio de legalidad. A este respecto, nuestro Tribunal Constitucional ha dejado claro la constitucionalidad de las normas penales en blanco siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Fundamentalmente, que el núcleo esencial de la tipicidad y la conducta esté expresamente establecida en el tipo penal, que la pena se haya determinado en el tipo correspondiente y que haya una plena certeza de cuál es la conducta, con independencia de que la integración de esa conducta, para la integración de esa conducta sea necesario acudir a otras normas de carácter extrapenal, como es lo que sucede en este tipo de delito. ¿Qué significa que el delito se trate de un delito de comisión por omisión? Con mayores o menores diferencias, está claro que las discusiones en torno a si estamos ante un delito de comisión por omisión o estamos ante un delito de omisión pura, por el formato del curso y por el tiempo, creo que puede tener poca relevancia. En todo caso, decir que se considera que es un delito de comisión por omisión. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que ocurre en los delitos de omisión, donde lo que se sanciona es el no actuar cuando ya el riesgo se ha materializado, en este caso la comisión por omisión supone que un no hacer genera un determinado riesgo, que es el que se trata de sancionar con el tipo penal. Se dice que es un delito especial. ¿Por qué hablamos de un delito especial? Porque a diferencia de otros tipos penales donde la conducta puede ser cometida por cualquier persona, pensemos por ejemplo en el robo o en el homicidio, en este tipo de delitos solo pueden cometerlo personas en las que se reúnan determinadas características, y las características ya las explica el propio tipo penal cuando habla de que la sanción será a aquellos que se encuentren legalmente obligados y que desarrollen la conducta de no facilitación de los medios. De tal manera que también habrá que acudir a la legislación para que nos determine quiénes son los sujetos legalmente obligados, aunque en este caso, como digo, con matices, a diferencia de lo que ocurre cuando el tipo penal se remite a las normas de prevención de riesgos laborales y que luego expondré. Y se exige también que se trate de un delito de peligro. La discusión acerca de si se trata de un delito de peligro abstracto o de peligro concreto ha sido superada. La circular de la Fiscalía General del Estado establece que este tipo de delito es un delito de peligro concreto, no un delito de peligro abstracto. Los supuestos de delito de peligro abstracto en principio quedarían fuera del ámbito penal, por entender que en este supuesto el ámbito administrativo es lo suficientemente importante como para poder sancionar estas conductas sin tener que acudir a la vía penal. Volviendo a la redacción del artículo 316, que exige que se produzca una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, y decía que el tipo exige una infracción, no exige una sanción, de tal manera que yendo a un caso práctico, nos podemos encontrar con un accidente de trabajo en el que o bien se haya producido una actuación de la inspección de trabajo, o bien no se haya producido, aunque es extraño, pero que se haya producido que no exista un acta de infracción, que no exista una sanción administrativa de la infracción
en materia preventivo laboral que se hubiera cometido. En ese caso, eso no impediría la aplicación del tipo penal en el supuesto de que se quieran el resto de los elementos, porque el tipo penal tan solo exige la infracción de las normas en materia de prevención de riesgos laborales. Respecto al tipo de infracciones, es cierto que la anterior regulación del artículo 316, en el anterior Código Penal, exigía que la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales fuera grave. En la redacción actual no exige ningún tipo de gravedad respecto a la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, aunque es cierto que las resoluciones judiciales van en la línea de considerar que tan solo aquellas infracciones de la normativa preventivo laboral más graves, bien graves o bien muy graves, podrían constituir uno de los elementos que integrarían el artículo 316. Pero podríamos encontrarnos con algún supuesto en el que la infracción de la normativa preventivo laboral sea una infracción leve, pero que se genere un determinado peligro típico exigido por el tipo penal, con lo cual nos podríamos encontrar con una infracción normativa, una infracción administrativa leve, pero que integraría el delito en el supuesto de que se dieran el resto de los requisitos que así se exigen. El tipo penal habla de que además de producirse que la infracción de la normativa preventivo laboral se produzca como consecuencia de la no facilitación de los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, y que suponen otro de los requisitos o varios de los requisitos adicionales que exige el tipo penal. ¿Qué se exige? Se exige que no se facilite. El concepto de facilitar, a pesar de que pueda estar o ser bien claro, ha dado lugar, obviamente, a diferentes interpretaciones, de tal manera que las interpretaciones iban en el sentido de considerar que facilitar tan solo supondría la puesta a disposición de los medios, la entrega de los medios, y no fuera más allá. Sin embargo, tanto la jurisprudencia como la dogmática entiende que el concepto de facilitar esos medios no debe de abarcar exclusivamente la de proporcionar los medios, de entregar los medios, sino que tiene que ir más allá en el sentido de vigilar, de controlar, de supervisar los medios, de adaptar los medios a las nuevas necesidades que se vayan produciendo. Y nos lleva esto a otro de los elementos que exige el tipo penal, que es el que se refiere a los medios. ¿De qué hablamos cuando se habla de medios? Las discusiones, como no podía ser de otra manera cuando se trata de un tipo penal, se refieren a si estos deberían de abarcar exclusivamente aquellos que se consideran materiales, a aquellos medios que se traducen exclusivamente en equipos de protección individual, o debería de abarcar un concepto más amplio este término de medios. Se entiende que el concepto de medios no se refiere exclusivamente a los medios materiales, sino que también se refiere a los medios organizativos, a los medios que se refieren a la formación, a la información de los trabajadores sobre los riesgos, sobre los trabajos a desarrollar, en definitiva, tanto medios materiales como medios intelectuales. Serían aquellos cuyo incumplimiento por parte del sujeto obligado a proporcionarlos integrarían el tipo penal. Medios y facilitación de medios que, como dice el tipo penal, se debe de referir a su actividad, es decir, la adecuación de los medios, bien materiales, bien intelectuales, debe de referirse a la actividad concreta que desarrolle el trabajador, si no, de otra forma, mal podría cumplir alguien con la obligación de proporcionar los medios materiales si ésta no se adapta a la actividad concreta de cada uno de los trabajadores, dando obviamente la formación y la información precisa a cada uno de los trabajadores de cuáles son los riesgos concretos que suponen el desempeño de su trabajo. Respecto del otro elemento que exige el tipo penal que se produzca para que se pueda dirigir la acusación y se pueda entender probado este delito, es la existencia de un determinado peligro.
¿A qué se refiere el Código Penal cuando se habla de peligro? No se refiere a un peligro de carácter estructural. No se trata de sancionar los peligros que de por sí tiene la actividad, en este caso laboral, que se esté desarrollando, sino de sancionarse estos peligros estructurales implícitos en cualquier tipo de actividad. Esta no se podía llevar a cabo, con lo cual el desarrollo económico se vería paralizado. Se entiende que el peligro que debe de ser sancionado y frente al cual debe de ser protegido el trabajador es aquel peligro excedente que se produce una vez que se ha salvado ese peligro de carácter estructural y se incide de manera específica en el concreto que tenga ese trabajador una vez que se haya producido una evaluación concreta de los riesgos y se hayan determinado cuáles son aquellos que deben de ser protegidos con la adopción de medidas. Este es el peligro que se trata de proteger. Peligro que además tiene que ser un peligro concreto. Como decía antes, la diferente consideración del peligro, bien como delito de peligro abstracto, delito de peligro concreto, se acaba consolidando, decimos al menos en el ámbito de la actuación fiscal, entendiendo que el peligro tiene que tratarse de un peligro concreto, un peligro que ponga de manifiesto en situación de riesgo al trabajador. Peligro concreto que es un concepto difícil de acreditar, difícil de explicar y que en definitiva lo que viene a exigir es que este peligro sea probable y sea grave. Gravedad que estará vinculado a esta situación de peligro por la proximidad de que la situación de riesgo se materialice, pero que también estará vinculado a la propia lesión que se pudiera producir como consecuencia de la materialización del riesgo que se trata de proteger. Pero de todos los elementos del artículo 316, el que más problemas suscita es la determinación de quiénes son los autores de este tipo de delito. La expresión sujetos legalmente obligados. ¿Qué debe de entenderse por sujeto legalmente obligado? Esta expresión de sujetos legalmente obligado, a diferencia de la que se refiere a la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, no se considera que es una norma penal en blanco. No supone una traslación automática de la normativa administrativa al ámbito penal, de tal manera que, entendida cuáles son los sujetos que en el ámbito administrativo son sujetos obligados en materia de prevención, trasladados esos sujetos al ámbito penal, automáticamente se pueda derivar una responsabilidad de este traslado. A diferencia de lo que ocurre con las normas de prevención de riesgos laborales, que en este caso sí que se produce un traslado automático de las normas preventivo-laborales al ámbito penal, de tal manera que una vez acreditada la infracción de las normas, uno de los elementos del delito se habría producido. ¿Qué supone o qué implica los sujetos legalmente obligados? En el ámbito administrativo, el sujeto principal obligado, según señala la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es el empresario. Tiene una serie de obligaciones que son consecuencia de una serie de derechos que aparecen reconocidos en el artículo 14 y siguientes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sin embargo, en el ámbito laboral, la intervención de otras personas puede dar lugar a que adquieran la condición de sujeto legalmente obligado. Ya digo que este es uno de los temas más importantes a la hora de tratar un asunto penal, determinar quién es el sujeto legalmente obligado. Porque es cierto que la normativa preventivo-laboral nos puede dar pistas de cuáles pueden ser estos sujetos. Sin embargo, en la práctica habitual aparecen sujetos que no están recogidos en la norma preventivo-laboral y habrá que hacer un estudio de cuáles son las funciones que en cada caso desempeñan para poder considerarlos de una o de otra manera como sujetos legalmente obligados. ¿Por qué también se complica este aspecto? Porque el empresario puede delegar. El empresario, la obligación preventivo-laboral que tiene el empresario puede ser objeto de delegación. Delegación que puede o no exonerar de responsabilidad al empresario en función de cómo se haya
de cómo se haya realizado. Delegación que deberá de ser expresa, deberá de ser una delegación que sea aceptada por la persona que va a asumir esas funciones que se delega, pero que deberá de ser específicamente una delegación referida, y por lo que al delito se refiere, en materia de seguridad y de salud. Se pueden delegar aspectos de carácter organizativo, pero no se pueden delegar aspectos de carácter preventivo laboral, o solo se pueden delegar aspectos en esta materia, en materia preventivo laboral. Para que la delegación sea efectiva en el sentido de que se exonere al empresario de una posible responsabilidad, exige que el empresario haya elegido a una persona con la capacidad suficiente para poder asumir esas obligaciones que a él le corresponden por determinación de la ley. En segundo, que se le haya dotado de los medios necesarios para poder llevar a cabo esta función. Que la persona esté debidamente formada y con capacitación para poder llevar a cabo esta función. Pero es que además es necesario también que el empresario desarrolle una función de vigilancia para que pueda verse exonerado de cierta responsabilidad penal en el caso de que se hubiera producido un delito de estas características. Vigilancia que no exige una presencia constante del empresario en las actuaciones realizadas por el delegado, pero sí al menos una cierta supervisión, de tal manera que cuando, por ejemplo, el delegado le comunique determinada necesidad, si él no tiene una plena capacidad para tomar decisiones en materia preventivo laboral, pueda el empresario autorizar, controlar o otorgar los poderes necesarios para que se lleven a cabo esas modificaciones. Antes Irene se refería a los diferentes sujetos que son sancionados tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal. En el ámbito penal tan solo se sanciona a las personas físicas, no hay una sanción específica a las personas jurídicas. De hecho, las personas jurídicas como tales no pueden ser sancionadas en el ámbito penal, al menos en lo que se refiere a este tipo de delitos, sí a otros, pero el legislador ha considerado que este tipo de delitos deben de quedar al margen de la sanción de las personas jurídicas como tales, lo que nos lleva al problema que también planteaba ella del bis in idem. Una sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala Cuarta de este tribunal, en unificación de la doctrina, ha venido a sentar un poco la doctrina aplicable al ámbito del bis in idem, que es un problema importante cuando se tramitan expedientes administrativos y expedientes penales en esta materia. De manera muy breve, decir que esta resolución ha venido a asentar el principio según el cual no existe un bis in idem, no se sanciona, no se prohíbe la sanción de manera conjunta en el ámbito administrativo y en el ámbito penal, ya que la sanción que se produce en el ámbito administrativo se produce respecto de personas jurídicas, mientras que en el ámbito penal se produce una sanción respecto de personas físicas. Y la triple identidad que se exige para que se aplique el principio del non bis in idem, identidad subjetiva, identidad de hechos e identidad de fundamento, no se da cuando existe esta doble sanción, de manera muy breve, como digo, por esta interpretación realizada por el Tribunal Supremo. Para terminar con este delito, indicar que en la legislación española se sanciona tanto la comisión dolosa del delito, que sería la figura del artículo 316, es decir, que es necesaria una voluntariedad en el no cumplimiento de la obligación de proporcionar medidas de seguridad a los trabajadores, conducta dolosa, conducta voluntaria, que habitualmente se produce a través de la figura del dolo eventual, pero también se sancionan conductas imprudentes en el artículo 317. Imprudencia que se exige que sea grave. La diferenciación entre lo que sería el supuesto del artículo 316 o 317
de manera muy gráfica la podríamos encontrar en aquellos supuestos en los que se hayan proporcionado medidas de seguridad, pero medidas de seguridad y de salud que son insuficientes o son ineficaces. En este caso podríamos hablar quizás de un supuesto de delito contra los derechos de los trabajadores cometido por imprudencia grave. De manera muy breve también señalar que obviamente la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 316 puede dar lugar en algunas ocasiones a que el riesgo que se haya tratado de proteger con este tipo penal se haya materializado a través de algún resultado lesivo. Resultado fundamentalmente que ocasiona el fallecimiento o una lesión del trabajador. Existen en el derecho español dos figuras, la figura del homicidio imprudente, que se puede cometer por imprudencia grave o por imprudencia menos grave, y la comisión de determinado tipo de lesiones, tanto a través de la imprudencia grave o de una imprudencia menos grave, que podrán, y de hecho, en la mayoría de los supuestos, los procedimientos penales acaban siendo objeto de investigación tanto de conductas del artículo 316 o 317 como de alguna de las conductas de resultado. Existen una serie de problemas concursales que se dan en los supuestos en los que se produzcan ambos tipos de delito, tanto el delito del peligro como el delito de resultado, y que de manera muy breve, porque el tiempo yo creo que nos come, señalar que se resuelven a través de la aplicación de lo que se denomina concurso normativo o concurso ideal de delitos. Concurso normativo que se produciría en aquellos supuestos en los que el trabajador que ha resultado lesionado es el único que ha quedado expuesto al riesgo que se trata de proteger con la figura del artículo 316, o concurso ideal de delitos en aquellos casos en los que, además del trabajador afectado por ese resultado lesivo, hubiera habido otros trabajadores que hubieran quedado expuestos a la situación de riesgo. Delitos que generan una responsabilidad civil que yo creo que va a exponer mi compañero. Gracias. Muy bien, muchas gracias por esta presentación. El otro miembro de la Fiscalía General del Estado, don Joaquín López Gallego, nos va a presentar la responsabilidad civil con la matización que hemos comentado anteriormente. Así que, Gracias, José Agustín. Buenos días y buenas tardes. Gracias a todos y a todas por su asistencia, y gracias sobre todo a la Organización Iberoamericana por haber dado espacio para la reflexión y el debate en torno a la idoneidad, necesidad de la incentivación en torno a la introducción en los ordenamientos penales que no lo contemplan de un tipo delictivo que venga a conjurar situaciones de peligro grave en el ámbito del entorno de seguridad y salud al que tienen derecho los trabajadores, que recientemente, en el año 2022 y con ocasión del convenio 191 de la OIT sobre entorno de trabajo seguro y saludable, se reconoce como uno de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Por tanto, inicialmente me gustaría poner de relieve, dado que yo considero que este espacio debe ser un espacio donde se genere debate y reflexión en torno a los pros, los contras, la idoneidad, la eficacia, la necesidad, la pertinencia en torno a la propuesta y el planteamiento que se hace. Pero como digo, que en primer lugar entiendo que queda fuera de cualquier discusión la relevancia que tiene el bien jurídico que se trata de proteger a través de este tipo delictual. ¿Cuál es el derecho a la vida, integridad física y salud, tanto física como de carácter psíquico, del colectivo trabajadores, con independencia del carácter inmediato que también se otorga de tutela intensificada en los supuestos de resultados lesivos a los que hacía alusión antes Óscar, de carácter dañoso material, que suelen acompañar a este delito de riesgo y que lógicamente tienen una tipificación por separado que se resuelve a través de un concurso normativo de delitos y que lógicamente sí que conllevan responsabilidad civil. Básicamente en el ordenamiento jurídico español, en este ámbito en concreto, las imprudencias punibles
como consecuencia de la generación de estos resultados dañosos, no jurídicos, porque el tipo que contempla y la conducta contemplada en el artículo 316 del Código Penal sí requiere la producción de un resultado, pero es de un resultado jurídico, es decir, la puesta en peligro de la seguridad y salud de los trabajadores. Se trata de comportamientos generalmente omisivos, como ha explicado Óscar, donde se produce una afectación, una minoración de las condiciones de seguridad. Pero no se requiere el daño concreto, material, a la integridad física, la vida o la salud de los trabajadores o del operario u operarios que se hallen expuestos a esa situación de riesgo. Si se produjera esa circunstancia, se penaría por separado y, por supuesto, sería el supuesto en el que cabría exigir responsabilidad civil. Responsabilidad civil derivada de delito. No tiene ningún tipo de distinción en el ordenamiento jurídico procesal español este ámbito que se regula en los artículos 109 y siguientes del Código Penal. El ejercicio es conjunto en el propio proceso penal. El Ministerio Fiscal, como titular compartido del ejercicio de la acción penal, tiene la obligación de ejercitar la acción penal y civil conjuntamente en el mismo proceso penal, si bien la acción civil está sometida al principio dispositivo de aquel que detenta su titularidad, el perjudicado o la víctima directamente, y lógicamente puede renunciarla o puede reservársela para ejercitarla ante la jurisdicción civil correspondiente. Jurisdicción civil la que, más allá de la responsabilidad civil ex delicto, artículos 109 y siguientes del Código Penal, se sustenta sobre, José Agustín hacía alusión al inicio de la presentación, en una responsabilidad contractual del artículo 1101 del Código Civil, por lo que se refiere al ordenamiento jurídico español. Cuando se trata del empresario, el vínculo contractual, la relación laboral une al empresario o al deudor de seguridad, en definitiva, con el trabajador, a quien se genera ese daño como consecuencia de un comportamiento omisivo, tildado de imprudente, con una infracción del deber de cuidado, donde concurren las notas de prevenibilidad y evitabilidad, que son imputables a aquel que obvia los más elementales deberes de cuidado y de previsión y cautela a la hora de adoptar todas aquellas conductas que debieran haber conjurado la situación dañosa para el bien jurídico afectado. Y por otro lado, también puede ser de orden extracontractual en aquellos supuestos, Óscar hacía alusión antes en relación a los sujetos activos de este delito, de que el autor, no solo del delito de riesgo, sino también que haya contribuido imprudentemente a la causación de ese resultado material, no esté vinculado contractualmente con el trabajador porque sea una persona, mando intermedio, que ejerce poder de decisión, de dirección, de organización interno dentro de la estructura empresarial, que lógicamente le confiere la condición de sujeto legalmente obligado, la condición de autor de este delito de lesiones o de homicidio por imprudencia grave, pero que al no hallarse vinculado contractualmente con el operario, desde el ámbito o en el ámbito estricto de la responsabilidad civil dentro de la jurisdicción civil correspondiente, tendría su fundamento en el artículo 1902 o artículos 1902 y 1903 del Código Civil. Igualmente, y aparte de esta responsabilidad civil, existe una responsabilidad de orden social, una prestación social, que lógicamente no es el objeto de esta intervención, pero que también se suscitaría. La imprudencia que sustenta la incriminación de estas conductas suele ser de carácter técnico, es difícilmente susceptible de ser exonerada, salvo supuestos donde se acredite que hay una intervención causal decisiva y sobre todo grosera, determinante, que atenúa la imputación de la causación de este resultado al comportamiento omisivo del responsable o del garante de seguridad, y que nuestro Código Penal modula a través de un artículo donde establece la posibilidad de minorar este quantum indemnizatorio, el importe económico a que tendría derecho el trabajador como consecuencia de los resultados lesivos que hubiera sufrido. El principio que rige el tema indemnizatorio en el orden penal viene estructurado sobre la base de la restitutio in integrum, es decir, hay derecho a la restitución íntegra de todos aquellos perjuicios, tanto corporales como patrimoniales, como extrapatrimoniales o morales que pueda haber sufrido el trabajador, con una peculiaridad, y es que en este orden, pese a la especificidad del ámbito en el que se producen los hechos y se desarrolla toda la dinámica causal, el ámbito del derecho del trabajo,
pues evidentemente no existe un baremo específico en el orden social que venga a contemplar todos aquellos criterios, variables y conceptos resarcibles y con los matices necesarios derivados de todos aquellos aspectos complementarios desde el punto de vista prestacional y salarial a que tiene derecho el operario y que conforman la relación jurídico-laboral, que pudieran ser convenientemente ponderados y analizados a la hora de determinar el quantum a fin de cumplir con ese principio de restitución íntegra, de plena restitución, para hacer volver al operario a una situación muy similar a la que tenía con anterioridad a producirse el evento dañoso. Por vía orientativa y haber sido aceptado por la jurisprudencia de este país, de España, se viene utilizando un baremo que se estableció en su día para el sistema, o como sistema de valoración del daño personal en los supuestos ocasionados en la seguridad vial, en accidentes de circulación ocasionados por la utilización de vehículos o ciclomotores, que viene siendo utilizado con carácter orientativo y que, en definitiva, ha venido a suplantar a una omisión legislativa, porque esta previsión de un ordenamiento, de un baremo en el ámbito indemnizatorio civil para este tipo de situaciones apareció establecida en una disposición final de una ley, la reguladora de la jurisdicción social en España, que data del año 2011 y que emplazaba al Gobierno de España a que en un plazo razonable, entre 6 meses y un año, viniera a instituir este baremo, y a día de hoy, lamentablemente, no contamos con él. Dicho lo cual, y establecido este apunte en relación a esta cuestión, que no tiene una relación directa con el delito de riesgo que venimos a analizar, yo sí quería exhortar en torno a la necesidad precisamente de tratar de superar esta visión monetarista de lo que es el riesgo laboral. El riesgo laboral hay que considerarlo como algo evitable, prevenible y no indemnizable sin más. Porque eso anuda, o yo considero que anuda, a una consideración exclusivamente productivista, llegando a tratar o a valorar el riesgo laboral y el infortunio que puede llevar asociado en la mayor parte de los casos como a una especie de peaje, de gravamen, de suerte de fatalidad que viene vinculada al desarrollo económico estructural al que se refería Óscar, o incluso al progreso o al bienestar, sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que nos desenvolvemos. Estamos en presencia de una cuarta revolución industrial. Hoy en día la transnacionalidad, dinamicidad de la economía, segmentación, concepciones muy diversas de lo que es una relación de trabajo obligan a reformular y a reflexionar en torno al concepto tradicional de trabajo. Y no solo al concepto tradicional de trabajo, sino al concepto tradicional de riesgos laborales que vienen asociados a la prestación laboral. Eso me parece algo fundamental y esencial. Y hay que superar esa visión monetarista. Es algo más que una indemnización, algo más que un compromiso resarcitorio, sino que debe entenderse como un valor social. Es decir, se trata de una concepción social o ético-social de lo que es un riesgo laboral. Podemos considerar la necesidad de integrar o de pasar, mejor aún, de una cultura de inseguridad por reacción, es decir, subsanamos aquellas situaciones de riesgo por incumplimientos normativos a los que se ha hecho alusión durante esta tarde, por el temor a ser sancionados desde el punto de vista administrativo o penal incluso, y creo que hay que situarse en un plano diferente, y es esa cultura preventiva por convicción. Es decir, la cultura preventiva donde el establecimiento de un sistema de prevención de riesgos eficaz, más allá de un mero cumplimiento formal de la normativa, supone un valor en alza para la propia mercantil, para la propia estructura societaria. Y eso le reporta pues, un beneficio empresarial, cuantificable económicamente, dentro de lo que es el ámbito de una responsabilidad social corporativa. Ese es el objetivo. Ahora, que yo considere que ese tiene que ser uno de los objetivos, habida cuenta de la evolución de los tiempos y sobre todo de la panoplia de incógnitas que se nos avecinan en torno a toda la situación de nuevos riesgos emergentes, la inteligencia artificial, la digitalización, las nuevas formas de contratación, la existencia de cadenas de producción, de intercambio, de transnacionalidad en cuanto al ejercicio de todas estas actividades. Considero que todo este tipo de incógnitas justifican, si cabe aún más, la necesidad de que el Estado
a través de los instrumentos de que dispone, incluido el derecho penal, no puede mantenerse absolutamente insensible ante este tipo de situaciones. La relevancia constitucional, consagrada en distintos convenios internacionales, en la OIT 155, 187, al que antes aludí, el 191, en el ámbito regional, la Declaración de Derechos Sociales del Trabajador de Brasil de 1947, el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Declaración Sociolaboral de Mercosur, recogen el valor como bien jurídico de relevancia del derecho a un entorno seguro y saludable de los trabajadores, un derecho a la vida, integridad física dentro de lo que es la prestación laboral. Y contrariamente a lo que se pudiera sostener en torno a que esta situación y este bien jurídico necesitado de protección, de tutela intensificada, habida cuenta de su relevancia, es suficiente a la hora de preservarlo con una intervención efectiva en el ámbito de políticas públicas de seguridad y salud, en el ámbito meramente administrativo, tratando de atajar, de intervenir en cuestiones estructurales de trabajo, en las condiciones de trabajo, mercado de trabajo, salario, condiciones prestacionales, perfiles de trabajo, formación en materia de cualificación profesional y de prevención de riesgos, entiendo que no es suficiente, porque si bien es cierto que estas condiciones de trabajo, desde el punto de vista estructural y sectorial, determinan y condicionan la incidencia de la accidentalidad laboral, no es menos cierto que decisiones personales, comportamientos personales, en este caso y en muchas ocasiones omisivos, son los que generan en muchas ocasiones los ataques más intolerables, más perversos, y son aquellos que yo, y por extensión la Fiscalía a la que pertenezco y la unidad en la que me integro, consideramos que es absolutamente necesario perseguir. Perseguir y, sobre todo, prever, mediante la utilización de un tipo penal que contempla situaciones de riesgo, y contempla situaciones de riesgo que generan dañosidad social, porque este bien jurídico colectivo de seguridad y salud de los trabajadores se viene a vincular de forma inmediata a la vida e integridad física del operario. Vida e integridad física que, como bien jurídico, evidentemente no vamos a descubrir nada y viene reconocido en cualquier ámbito del ordenamiento jurídico penal de cualquier país. Por tanto, esa relevancia del bien jurídico que protege el tipo del 316 justifica, sin lugar a duda y con creces, la necesidad, pertinencia e idoneidad de este instrumento penal para la prevención de una situación de riesgo laboral que, por otro lado, no es incompatible con lo que ha expuesto Irene. Es perfectamente conciliable la existencia de una infracción administrativa y de una infracción penal, porque los parámetros con los que se valora la intervención del derecho administrativo y del derecho penal son diversos, independientemente de que surjan de un mismo supuesto fáctico. Hay factores, valores que hay que analizar, que hay que investigar, y una vez acreditados está plenamente justificado el recurso al derecho penal. Y es que el derecho penal, y creo que tampoco es objeto o puede ser objeto de demasiada discusión, tiene en primer lugar una función didáctica, una función de prevención general y especial. La amenaza de una pena a imponer, unido a los estigmas del proceso, creo que es más que suficiente y eficaz como para surtir una eficacia, un efecto preventivo, coactivo, por anticipado, ante cualquier tipo de empresario, empleador, sujeto legalmente obligado a la hora de cumplir la normativa preventivo-laboral. Más allá de los programas de seguridad y salud que decidan implementarse y que puedan desarrollarse. Y todas aquellas acciones colectivas de carácter preventivo y aquellas políticas públicas que traten de intervenir en el mercado de trabajo, que traten de dignificar, por supuesto que sí, las condiciones laborales. Eso no empece en absoluto el recurso al derecho penal en aquellos supuestos más perversos donde se requiere una amenaza y una sanción penal en ocasiones. Sanción penal que evidentemente contempla y valora una eficacia más que sobrada desde el plano no solo general, sino especial en los supuestos de imposición de una sanción a través de una sentencia condenatoria, sobre todo a partir de determinadas penas, las cuales evidentemente se constata que pueden llegar a cumplirse, que afectan a bienes jurídicos fundamentales como puede ser la libertad del infractor, pero no solo eso, sino a través
través de la inocuización de determinados comportamientos con penas específicas, como pudiera ser la que se contempla en este ámbito penal en el derecho español, de la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo que se ostentaba cuando se perpetró el delito, habida cuenta de su innegable relación con el comportamiento omisivo en que incurre aquel sujeto legalmente obligado, que generalmente lo está por los postulados y por los planteamientos profesionales y por su cualificación en un sector concreto y correspondiente. Dicho lo cual, y habida cuenta de la pretendida vehemencia con la que sostengo la necesidad de esta integración en los ordenamientos que no lo contemplen de este delito de riesgo, considero que existen precedentes que acreditan suficientemente y que avalan, en principio, el discurso que estoy sustentando. He anotado por aquí, en algún supuesto, como en Perú, se introduce un precepto, el artículo 168A, que recurre al atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, es decir, las condiciones de trabajo. Se trata de un delito de riesgo con una estructura típica muy similar, por no decir mimética, al artículo 316 del Código Penal Español, donde se viene a establecer si cabe una agravación, en este caso, es decir, un subtipo agravado, cuando se produce el resultado. Se establece una relación de concurso normativo en España o ideal de delitos, y en estos supuestos se agrava, se genera un subtipo agravado. En Paraguay, el artículo 205, que regula la exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos, donde viene también a tipificar y a establecer una sanción penal para este tipo de comportamientos cuando atentan a la seguridad y a la salud de los operarios, cuando se incumplen las condiciones y la normativa en materia preventiva laboral. O en Uruguay, allá por 2014, se dictó una ley de responsabilidad penal empresarial por el incumplimiento de la normativa en materia de higiene y seguridad. E incluso en Argentina o en Chile, allá por 2012 y 2014, hubo iniciativas, anteproyectos de reforma del Código Penal que no fraguaron, lamentablemente, pero que iban en la misma dirección a la que he hecho referencia. Y podría reprocharse, y quizá con alguna razón, que el derecho penal tiene que mantenerse todavía en ese espacio de acorazado del derecho penal mínimo que solo venga a contemplar y a sancionar aquellos comportamientos sobre bienes jurídicos más elementales, esos peligros clásicos de los que hablaba la doctrina alemana de la Escuela de Frankfurt. Y yo entiendo que no tiene ninguna justificación en el presente momento. La cuestión está en legislar adecuadamente, es decir, en no recurrir de una manera gratuita o poco sopesada al derecho penal para tratar de solucionar aquellos aspectos, aquellos conflictos sociales que evidentemente no se quieren o no se pueden solucionar mediante cualquier otro tipo de mecanismo. Se trata de hacer un ejercicio de coherencia, de definir un tipo penal de manera adecuada, de contemplar una serie de instancias que, como ocurre en España, han venido a beneficiar y a contribuir muy beneficiosamente al establecimiento de una intervención coordinada entre los distintos sistemas punitivos. El artículo 3 de la LISOS no se instaura porque queramos ser un ejemplo de coordinación a la hora o de coordinación funcional entre las distintas instituciones y autoridades sancionadoras del Estado. Todo lo contrario, se viene a establecer una ordenación de todas aquellas iniciativas que con contenido punitivo, sancionador, deben ser coordinadas y conectadas para garantizar los derechos fundamentales de cualquier persona sometida a un proceso, sea de carácter administrativo, sea de carácter penal, donde se le puede imponer una sanción. Y de ahí el bis in idem. Pero evidentemente eso es perfectamente compatible con aquellas situaciones donde realmente la dañosidad social de la conducta, aun cuando no produzca un resultado material lesivo, es susceptible de ser valorada y, sobre todo, atajada por el precepto penal. Mi compañero Oscar lo anunció, y con esto termino, foros, espacios de reflexión y debate absolutamente necesarios. La vorágine, la velocidad, la infinidad de cambios que se avecinan en el ámbito del mercado de trabajo, yo entiendo que justifican este tipo de valoraciones, no solo en concreto
para la introducción de un tipo penal de riesgo como un mecanismo eficaz para la contención de esta lacra social, sino de otro tipo de consideraciones o valoraciones y de enriquecimiento mutuo y de reflexión mutua en torno a todas las experiencias que se están dando en el ámbito de Iberoamérica y del Caribe. Y por eso, en la Asamblea General que se celebró en el año 2023 en Punta Cana de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, se decidió la creación de un grupo de trabajo con arreglo al artículo 25 de sus estatutos que se intitula Grupo de Trabajo de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Trabajadoras. Del mismo forman parte, he de reconocer que todavía tenemos una participación discreta, pero bastante intensa y sobre todo con mucha ilusión. España, que es quien lo coordina, está la República Bolivariana de Venezuela, Andorra, está Brasil y recientemente se ha sumado Perú, a través de puntos de contacto nacionales de los distintos países que venimos a compartir, a poner ideas en común de cara a la elaboración de productos, a la iniciativa de proyectos, a la elaboración de productos o de ámbitos donde se pueda reflexionar en torno a esta situación. Porque, y acabo y termino con un dato reciente que leí hace unos cuantos días, en el último Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo que se celebra en Sydney, la OIT constata que cerca de 3 millones de personas fallecen a causa de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Evidentemente creo que es un dato que, lejos de ser banalizado, tiene que hacernos sopesar, ponderar y analizar todas aquellas actuaciones, aquellas iniciativas que resultan absolutamente necesarias para atender su necesaria conjura. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Bueno, por los puntos de vista que, bueno, pues encuentro novedosos, ¿no? El tema de la consideración de, bueno, pues la cultura preventiva, ¿no? Como dejar un poco de lado el aspecto indemnizatorio, etcétera, y pasar un poco a una idea más preventiva, ¿no? Más cerca de la responsabilidad social, en fin, que va muy alineada también con la prevención de riesgos, ¿no? O sea que, en fin, ha sido un verdadero placer. Bueno, pues tenemos algunas preguntas que las pueden, aunque hemos perdido el hilo de las preguntas que estaban antes del apagón, ¿verdad?, que hemos tenido, pero había alguna de ellas que hablaba si se estaba grabando. Efectivamente, ya confirmamos que sí, que se han grabado las dos partes en las que forzosamente hemos tenido que dividir el seminario. Se van a grabar y se van a exponer en la web. Asimismo, había también alguna pregunta que se repetía, que se refería a la posibilidad de disponer de la presentación de la parte administrativa, la parte que ha presentado el riesgo administrativo que ha presentado doña Irene Marín, y sí van a poder disponer de ella, o sea que no tenemos inconveniente. Ahí además hace mención a la ley LISOS de infracciones y sanciones, que también había alguna de las preguntas que también pedía un poco cuál es exactamente esa ley, el número de la ley. Bueno, pues también va incluido en la propia presentación. Y en esta segunda parte veo aquí alguna pregunta que trataremos de contestarle. Una de las preguntas se refiere a quién es el sujeto legalmente obligado en el caso de las empresas que están sujetas a juntas directivas. ¿Quién es el sujeto legalmente obligado por los incumplimientos de sus obligaciones, responsabilidades en materia de seguridad laboral? Es cierto que antes he olvidado mencionar el artículo 318 del Código Penal, que establece que en el caso de que el sujeto responsable sea una persona jurídica, esta responsabilidad se exigirá al administrador, al encargado o a otra serie de sujetos. Este podría ser uno de los supuestos. En el caso de una junta directiva, en todo caso, no el hecho de pertenecer a una junta directiva aboca necesariamente a ser considerado el sujeto legalmente obligado. Es necesario estudiar dentro de esa junta directiva quién de cada uno de los que componen la junta directiva tenían responsabilidades en materia de prevención que han sido incumplidas. En la junta directiva puede haber
diferentes personas asumiendo los cargos de administrador, pero que se distribuyen cada una de las tareas, la organización, producción. Habrá que determinar de cada una de esas personas que forman parte de la Junta Directiva quién tenía esas obligaciones para, en su caso, poder derivar de ahí la posible responsabilidad. Perfecto. Porque sobre todo, y yo quiero sumarme y apostillar lo que dice Óscar, a veces uno de los argumentos que se suele utilizar para no denostar, sino para tratar de justificar esta huida del derecho penal en este ámbito, es el hecho de que se trata de un derecho penal que viene a configurar un tipo sobre un bien jurídico difuso, supraindividual, de carácter colectivo, para el que ya existe una normativa sancional administrativa lo suficientemente contundente. Pero es que no debemos perder de vista que lo que acaba de decir Óscar no es ni más ni menos que la concreción de las exigencias garantistas del derecho penal también en este ámbito. Es decir, no podemos olvidar que en este ámbito partimos de la base del principio de responsabilidad personal y de culpabilidad. El hecho de que se venga a tipificar una conducta donde se contemple una situación de riesgo que anticipe la barrera punitiva al resultado material no implica que haya un decaimiento de las garantías. Todo lo contrario, de ahí el artículo 318 y de ahí la matización de Óscar, en el sentido de que, al igual que desde el punto de vista administrativo no hay o hay una mayor objetivación de la responsabilidad, en el ámbito penal, en este ámbito, en este concreto delito, también existe la necesidad, como no podía ser de otra manera, de la garantía de la responsabilidad personal y de la culpabilidad. Por todo lo cual tampoco se puede generalizar, tampoco se puede mimetizar exclusivamente una respuesta sancionadora administrativa con una penal, porque parten de fundamentos completamente distintos. Perfectamente aclarado. Tenemos también otra pregunta. En el caso de la sanción penal, nos preguntan si en los trabajos tercerizados, ¿quién es el sujeto responsable? ¿Hay solidaridad? ¿Y cómo se individualizaría la sanción penal y aditiva? Entiendo que se está refiriendo a las subcontratas. La concurrencia empresarial. Bueno, a ver, hay mucho que decir es muy complejo, ¿no? y poco tiempo. A ver, decir, por ejemplo, que las subcontratas siempre son responsables de la seguridad de sus trabajadores de manera exclusiva es imposible decirlo. Decir que las contratas son responsables de la seguridad de las subcontratas, si yo digo esto, seguramente no me ajustaría a la realidad. Sé que es un recurso muy habitual y poco útil, pero es cierto que hay que ir caso a caso. No es posible determinar la responsabilidad de manera concreta de cada uno de los supuestos si no se conocen los supuestos. Evidentemente sí se establece una responsabilidad de la contratista respecto de la subcontrata, pero habrá que determinar cuál ha sido la causa del accidente, la situación de riesgo, para ver quién asume la responsabilidad en cada uno de los casos, si deriva de una conducta imputable a alguna de las figuras de la contrata, si deriva de alguna de las conductas desarrolladas por las personas integrantes de la subcontrata, si se deriva de los documentos preventivos que se hayan elaborado y que estén o que formen parte de la prevención, quién los ha elaborado, quién los ha asumido. No es posible dar una respuesta única y válida para todos los puestos. De todas formas, sí que yo quería interpelar a Irene, que nos ilustrara, porque en España contamos con una normativa bastante avanzada en ese sentido. Yo creo que contempla situaciones de concurrencia empresarial, y si nos pudiera ilustrar, porque sí es verdad que establece una serie de figuras que desde el punto de vista penal para nosotros son básicas a la hora de poder establecer este régimen de responsabilidades en concurrencia. Sí, bueno, lo que aquí en España le llamamos el CAE, que es Coordinación de Actividades Empresariales, y da lugar a muchos quebraderos de cabeza. Y bueno, pues parte de la ley de prevención, y luego hay una normativa específica sobre coordinación de actividades empresariales. Entonces, desde el punto de vista administrativo, dentro de la complicación de esta CAE, de coordinación de actividades empresariales, sí que es verdad que hay obligaciones para todas las empresas
que, digamos, interactúan en el ámbito, interactúan en un momento determinado en un lugar con personas trabajadoras. Y existe responsabilidad tanto de la empresa titular del centro de trabajo, que es posible que incluso no tenga trabajadores a su servicio, pongamos que estamos, no es el caso, pero que ahora mismo estuviéramos de distintas empresas en un local cedido por otra empresa que no tiene aquí trabajadores, pues tendría una responsabilidad la empresa titular. Pero luego las empresas concurrentes, cada una de nuestras empresas que nos ha traído también tiene una obligación, obligaciones entre ellas de coordinación, de tal manera que los riesgos entre nosotros no vayan a interactuar. Y el caso más particular es que entrar en el detalle cuáles son las responsabilidades de cada uno es muy complicado. Y luego hay una tercera figura que es el empresario principal, ¿no? Que es en aquel caso en el cual el empresario principal sí tiene trabajadores en el centro de trabajo y entran también otros trabajadores, que ahí sería el caso de las subcontratas, el más habitual, que creo es el que se plantea en la pregunta y en el que existe esta obligación de coordinación de actividades. La ley de prevención sí que habla directamente de la solidaridad y dice que quien contrate o subcontrate con otro la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad responderá solidariamente con la subcontrata de los incumplimientos en materia de seguridad y salud. Aquí entramos en otro de los grandes problemas, que es determinar cuándo se trata o no de la propia actividad, lo cual también puede traer ríos de tinta, ¿no? Para determinar si existe esa responsabilidad solidaria de la principal respecto de la subcontrata. Tenemos un cuadro normativo muy amplio que parte de la ley de prevención, que regula las obligaciones de coordinación, las obligaciones de cada una de las figuras, partiendo desde información de la empresa titular y de la empresa principal a las subcontratas, información mutua entre las empresas concurrentes. Y tiene que ser una coordinación y una información mutua que no puede acabar siendo, que es el problema que a veces nos encontramos en España, con un intercambio inmenso de papeles, ¿no? Sino que también la propia norma establece cómo establecer mecanismos de coordinación efectivas a través de reuniones entre los responsables de prevención de las empresas concurrentes, que la información realmente no sea solamente intercambiada entre las empresas, sino que también sea conocida por las propias personas trabajadoras, porque no tiene ninguna efectividad que el empresario titular aporte la evaluación de riesgos a la empresa subcontratista y viceversa, si el trabajador que va a entrar al centro de trabajo no lo conoce, ¿no? Y bueno, pues fundamentalmente afecta pues, a sectores en los cuales todos sabemos que hay muchas subcontratas, y aquí en España además hemos tenido pues, últimamente pues, incluso modificaciones normativas, en particular con el sector de transporte, pues que, puesto que nadie se nos escapa cuando un transportista entra a los centros de trabajo de las grandes superficies, de las naves de logística, y tiene que conocer las medidas de seguridad y salud de la empresa en la que entra. En ocasiones tiene que descargar o no la mercancía. Bueno, daría desde luego para la siguiente webinar. Sí, sin duda. Pero bueno, sí, hay una larga normativa sobre coordinación de actividades empresariales que desde el punto de vista administrativo se implica responsabilidad. En el cuadro de infracciones y sanciones, que verán además en la presentación, en el artículo 12, si no me equivoco, están además infracciones específicas en materia de coordinación de actividades empresariales, en función de la obligación que corresponde a cada uno de los empresarios concurrentes. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias por su presencia. Yo creo que... A ver, José Agustín, ¿cómo podría participar Uruguay del Grupo de Trabajo de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Trabajadoras? Uruguay, encantados de recibiros. Aparte de que vuestra experiencia normativa ya os avala. Contempláis el tipo penal de riesgo y creo que sería interesantísimo que os integrarais, que un punto de contacto o alguno más pudiera participar activamente en las actividades del grupo.
Si realmente hay interés, yo lo que podría hacer sería ponernos en contacto con la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado, que es quien ostenta la Secretaría General de IAM y que con carácter permanente está o lleva a cabo toda la gestión de la operativa de IAM entre asambleas. Ahora mismo la presidencia de IAM la ostenta Argentina, pero siempre, con carácter permanente, la Secretaría General la ostenta la Fiscalía Española. Yo no sé si sería posible a través de OIS contactar con el egresado de Uruguay a fin de hacerle llegar toda la información, sobre todo datos de contacto, para que se pusiera en contacto con la UCIF y que tomaran las iniciativas oportunas. Se trata simplemente que por parte de los responsables nacionales correspondientes se designen a unos puntos de contacto en el seno de IAM, que evidentemente van a ser muy bien recibidos tanto por Óscar como por mí, que formamos parte del grupo de coordinación del equipo, y ponernos a trabajar sin ningún problema. Muy bien, pues dicho queda. Hay una última pregunta que vamos a tratar de responderles. Se trata de una pregunta que nos hacen desde Panamá y la pregunta es: ¿qué sucede si la persona se le agrava una enfermedad generada en otra empresa distinta en la que está trabajando y la persona nunca comunicó a su empleador su condición de salud, a su empleador inicial? Vale, yo estaba entendiendo que no comunica su estado de salud a la nueva empresa más que a la inicial, pero bueno, independientemente, yo creo que aquí lo importante es determinar si la enfermedad, está claro, según la pregunta, se produce como consecuencia de unas condiciones de trabajo de la primera empresa, ahí habría una responsabilidad. Y ese agravamiento en la segunda, pues habría que ver si es debido también a las condiciones de trabajo de la segunda empresa. Si es debido a las condiciones de trabajo de la segunda empresa, pues sí que tendrá una responsabilidad. El hecho de que no se comunique el estado de salud, pues es que el dar a conocer tus datos de salud, y este es un gran problema a la hora de investigar las enfermedades profesionales y adoptar las medidas preventivas necesarias, es que es un dato absolutamente protegido para un trabajador. No obstante, sí que es verdad que la ley de prevención dice que la prevención debe, nuestra ley de prevención, la prevención debe adaptarse a las condiciones particulares de la persona trabajadora. También establece una obligación de la empresa de vigilancia de la salud de las personas trabajadoras. Lo que ocurre es que los reconocimientos médicos que siempre vinculamos a la vigilancia de la salud y sobre todo un reconocimiento médico inicial, en la mayoría de los casos, salvo casos muy particulares, muy concretos establecidos en la norma, son voluntarios para el trabajador. Y ese es el principio general. De tal manera que, bueno, si el agravamiento de la enfermedad, yo entiendo, si no está vinculado a las condiciones de trabajo de la segunda empresa, no creo que tenga que haber una responsabilidad si el trabajador no lo ha comunicado y, insisto, no existe un nexo causal entre esa condición agravada y las condiciones de trabajo. Si la hubiera, sí lo haría. Sí, entiendo que lo habría. En nuestro caso, la Ley General de Seguridad Social, lo que ocurre es que sí que es a efectos prestacionales y es una cuestión un poco dudosa si dice que en los casos de riesgo de enfermedad profesional el reconocimiento médico previo es obligatorio. En caso de que no haya ese reconocimiento médico, acaba convirtiendo a la empresa en responsable del pago de las prestaciones derivadas de la enfermedad profesional. Habría que ver si estaríamos también en este segundo caso de agravamiento de un puesto de trabajo en el cual existía un riesgo de enfermedad profesional y precisamente además es la enfermedad que se ha agravado en el caso del trabajador. Así que, bueno, como en todo, pues al caso concreto. En el ámbito penal, claro, no solo con el 316 se trata de proteger la integridad física, sino también la salud, con lo cual también nos encontramos con supuestos en los que se ha generado una enfermedad profesional como consecuencia de la exposición a una serie de riesgos que da lugar a un tipo del artículo 316 y que puede dar lugar a un tipo de resultado lesivo en consecuencia de la enfermedad, y nos encontramos con los problemas que supone la aparición
de la enfermedad después de un tiempo de exposición continuada a un determinado agente que le ha producido esa enfermedad. Es decir, que eso es un problema con el que nos encontramos habitualmente y que nos lleva a considerar cuál ha sido el periodo en el que se ha ido exponiendo el trabajador a ese riesgo y cuál es el periodo que ha tardado en que la enfermedad aparezca, porque es el momento en el que, bueno, aparece el primer reflejo de la enfermedad y supone hacer una labor de investigación a modo de flashback hasta el momento en el que se pueda acreditar que ese trabajador ha comenzado a exponerse al riesgo que ha podido o en el que ha podido estar expuesto a lo largo de mucho tiempo y a lo largo de diferentes empresas. Y en situaciones como la que comentaba en la pregunta, más diabólicas todavía, cuando se produce una agravación. ¿A qué obedece esa agravación de la enfermedad? Sí. Claro, porque puede haber factores exógenos, la propia susceptibilidad, cuestiones genéticas del individuo, porque cada persona, cada organismo responde de forma diversa a una exposición a un agente que es potencialmente peligroso, ¿no? Entonces, en supuesto de la agravación ya el ámbito penal se complica enormemente. Lo que decía Irene, es una cuestión de nexo causal, de relación de causalidad, donde los periodos de latencia y los niveles de exposición, pese a que reglamentariamente estén regulados, es difícil en ocasiones establecer categorías que puedan asociar de manera incuestionable en el ámbito penal la aparición de una enfermedad o el agravamiento de una situación patológica previa de enfermedad a una exposición previa. Muy bien. Bueno, pues dicho queda, ¿verdad? Como estaba diciendo, agradecerle su presencia, un poco las vicisitudes que hemos tenido con el corte de suministro eléctrico. Hemos recuperado más casi de la mitad de los participantes que teníamos, lo cual, bueno, pues Es un éxito. Es un éxito en el sentido que yo creo que demuestra que verdaderamente hay interés por el tema y bueno, pues en esa idea se organizó el foro. No quería despedirles sin agradecerles a los ponentes, en fin, pues primero la claridad de las exposiciones, las facilidades que han dado para estar aquí y para llevar a cabo este webinar, que han sido todas, Y bueno, pues yo creo que además, por si no desde el otro lado no nos conocen, son yo creo que primeras espadas en estas materias aquí en España. Así que muchísimas gracias Vosotros. y gracias a los participantes. Buenas tardes, buenos días.